En el curso de álgebra elemental, la aparición del concepto de número complejo generalmente se relaciona con la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0. Primero se establece que no existen números reales que satisfacen esta ecuación, entonces se introduce un nuevo número imaginario y, gracias al cual esta ecuación ya posee las raíces más menos i. El siguiente paso es considerar los números complejos como las sumas de números reales x e imaginarios y por y. Las reglas de operaciones con esos números nuevos se definen de forma tal que permitan manejarlos como si fueran números reales, sustituyendo en los resultados finales i cuadrado por menos 1. Al introducir los nuevos números, resulta que todas las ecuaciones de grado n de este tipo, con coeficientes arbitrarios, tienen soluciones. Esta manera de definir los números complejos no nos satisface, pues nos obliga a tratarlos como objetos no existentes en la realidad, es decir, como imaginarios, en el sentido estricto de la palabra. Por esta razón, nosotros seguiremos otro camino, definiendo los números complejos desde un punto de vista geométrico. Un número complejo es un par ordenado de números reales a y b. En este caso, ordenado significa que a, b y b, a se consideran distintos si a es distinto de b. El término número complejo fue propuesto por el gran matemático alemán Gauss. Como un número complejo es un par ordenado, entonces podemos considerar como un punto o como un vector en el plano cartesiano. Ahora que ya sabemos lo que es un número complejo y cuál es su representación geométrica en el plano, lo que nos interesa ahora es saber cómo sumar y multiplicar números complejos. La suma de dos números complejos a, b y c, d es un par ordenado que tiene como primera coordenada a más c y como segunda coordenada b más d. Observen que esta suma es la suma ordinaria de vectores en el plano, entonces podemos usar sin problema la ley del paralelogramo para graficar esta suma de dos números complejos. Esta es la representación geométrica de esta suma de dos números complejos, si la consideramos como un vector, o también la podemos ver como este punto. Y el producto de dos números complejos, a, b y c, d, se define como el par ordenado, que tiene como primera coordenada a por c menos b por d, y como segunda coordenada a por d más b por c. Tenemos que explicar de dónde viene esta extraña regla de la multiplicación. Para empezar, observen que para cualesquiera números reales a y c se tiene esta igualdad. Recuerden que a más c se obtiene al sumar la primera componente de este número complejo con la primera componente de este otro número complejo, y este 0 se obtiene de sumar este 0 con este 0. Por otro lado, si b y d son ceros, entonces b por d es igual a 0, y aquí nos queda a por 0 más 0 por c, que es igual a 0, es decir, esta multiplicación es a por c, 0. Estas igualdades muestran que los números complejos de la forma a, 0 tienen las mismas propiedades aritméticas que los números reales correspondientes a. Además, si consideramos a como un punto en el eje x, entonces a y a, 0 representan el mismo punto en el plano. Por lo tanto, esta forma de identificar a, 0 con el número a y abusando un poco de notación, de aquí en adelante a, 0 va a ser igual a a. Aclaro, esta notación es válida únicamente para números complejos de la forma a, 0, es decir, para números complejos que tienen como segunda coordenada 0. Esta identificación hace del campo real un subconjunto del campo de los números complejos. Como se dan cuenta, hasta ahora hemos definido los números complejos sin hacer referencia de la misteriosa raíz cuadrada de menos 1, pero no se preocupen por eso, porque en cualquier momento aparecerá. Un número complejo, conocido por muchos, es el famoso número i. Este número complejo se define como el par ordenado 0,1. Cabe señalar que el símbolo i fue utilizada por primera vez por Euler. Como una observación, tenemos que i al cuadrado es igual a i por i, y como i es igual a 0,1, esto es igual a 0,1 por 0,1. Luego, aplicando la definición del producto de números complejos, esto es igual a la primera componente por primera componente, menos segunda componente por segunda componente, coma, primera componente por segunda componente, más segunda componente por primera componente,
Al hacer estas operaciones, esto es igual a menos 1,0, pero esto es igual a menos 1. Por lo tanto, hemos probado que y al cuadrado es igual a menos 1. Por otro lado, si b es un número real, entonces esta multiplicación es b por 0 menos 0 por 1, b por 1 más 0 por 0. Al hacer estas operaciones, aquí nos queda 0 y en este lado nos queda b. Por lo tanto, este vector es igual a 0, b. Si a y b son números reales, entonces este número complejo es igual a a, 0 más 0, b, porque a más 0 es igual a y 0 más b es igual a b. Reemplazando este número complejo por esta expresión, tenemos que esta suma de números complejos es igual a esta expresión. Recuerden que este número complejo es a, b, 0 es b. Además, el par ordenado 0,1 es y por definición. Entonces, esta suma de números complejos se puede escribir como a más b por i. Por lo tanto, hemos probado que este número complejo es a más b por i. Respetando la tradición, si z es el número complejo a más b por i, entonces el número a se llama la parte real de z y se denota por este símbolo, y el número b se llama la parte imaginaria de z y se denota por este símbolo. Denotemos por r a la distancia del origen del plano al número complejo z. Entonces, por el teorema de Pitágoras, tenemos que r al cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, y como r es una distancia, tenemos que r es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. El número r se llama el módulo o valor absoluto del número complejo z y se denota por este símbolo. El número complejo a menos i por b se llama el conjugado de z. La conjugación compleja se puede representar geométricamente como una reflexión con respecto al eje x.